Dandadan posee el potencial de tener un final perfecto, y todo gracias a su simpleza narrativa. Hay un pensamiento negativo que orbita en todas las cabezas que consumimos este hermoso medio del shonen neketsu. Y es que pasa el tiempo, pasan los años, nuevos shonen son publicados, nuevas adaptaciones son anunciadas, generaciones terminan y otras comienzan, pero un fantasma susurra en el oído de todo gordo manga: esa obra va a terminar como el orto, como todas las anteriores. A ver, para ser completamente transparentes, esto no solo pasa en el shonen neketsu, ni siquiera en el medio del manga anime. Pero como mi canal va de garabatos japoneses, bueno, creo que se entiende que voy a hablar de este medio. En definitiva, que somos unos cagones con el ojete fruncido clamando piedad porque nuestra obra favorita del momento no termine mal, por favor, debido a muchísimos ejemplos en el pasado y en el no tan pasado. Esto hace que cuando se hable de una obra siempre se generen esos clásicos debates que abarajan una infinidad de posibilidades de cómo va a terminar tal historia. Entonces, dicho esto, ¿por qué pienso que Dandadan tiene el potencial de terminar perfecto o de mínima muy bien rozando la excelencia? Anulo cualquier tipo de mufa. Bueno, arranquemos con... Yukinobu Tatsu es un autor que, como mencioné en otros videos, aborda su trama de una forma lineal, yendo de punto A punto B, y donde el peso de su argumento recae completamente sobre sus protagonistas, Momo y Okarun. Y por más de que esto parezca obvio a simple vista, quizás no dimensionamos la simpleza que otorga esto a la historia, y donde hace que se diferencie de la inmensa mayoría de shonen neketsu. Otras historias de este estilo suelen adoptar una narrativa más enfocada en la aventura expansiva y una trama no lineal, donde se puede viajar por distintos frentes y puntos en el tiempo, haciendo el universo muchísimo más rico e inmersivo. Este tipo de enfoque se suele poder apreciar en la gran mayoría de shonen neketsu. Bueno, Dandadan adopta otro tipo de estructura y es una historia más lineal, de trama lineal, donde el 99% del tiempo nos estamos enfocando en sus protagonistas y cómo estos van evolucionando poquito a poquito. A ver, que no es tan meme eso de que es un rom-com bañado con tropos del shonen neketsu. Otras obras como One Piece, Jujutsu Kaisen, Bleach, Naruto y un largo etcétera son historias donde los protagonistas sí, son importantísimos y son los que toman de la mano al lector para que entienda más de qué va su universo. Pero muchas veces estos nos demuestran que no son más que un mero engranaje dentro de una historia más amplia. Sí, quizás sean el engranaje de su historia, pero simplemente eso, y donde el autor de dichas obras trata de plantearnos un mundo inmersivo, donde lo importante es la historia que hay detrás de todos estos pibes, mientras que en las obras como Dandadan nos enfocamos más en los personajes, y donde su núcleo, su core son estos. Un ejemplo de neketsu de este estilo, y que por cierto tiene un final perfecto, al menos en mi punto de vista, es Mob Psycho. En esta historia no se desarrolla mucho, es más, prácticamente nada el universo donde habitan los personajes, solo lo justo y necesario, y donde las verdaderas intenciones del autor a la hora de querer contar una historia recae en sus personajes, especialmente sus protagonistas, Mob y Reigen, planteándonos una relación de profe y alumno que va evolucionando hasta llegar a su hermoso final. Por favor chicos, vayan a ver Mob, son 3 temporadas de puro cine. Entonces, volviendo con Dandadan, podemos apreciar una estructura narrativa similar, trama lineal y sumamente enfocada a sus personajes. Esta simpleza otorga de cierta ventaja al autor en relación con otros shonen neketsu, ya que a la hora de la verdad lo que realmente importa en esta historia son estos tortoritos. Sí, sus secundarios también, que más adelante voy con ellos, pero literalmente el tipo lo tiene servido en bandeja de plata, simplemente con hacer una gran batalla final, cualidad que ya ha demostrado saber hacer varias veces, y también teniendo un sistema de magia muy simple. Esto hace que se preste para una baja probabilidad de guionazos. Y, finalmente, la más importante, para un excelente cierre de este manga, que ponga a Okarun y Momo comiéndose la boca en un altar o teniendo un criadero de conejos en un futuro y listo, ya está hermano, cerra el estadio. Es súper simple. Ahora, hace un rato mencioné los secundarios, y este es un punto que suele flaquear la mayoría de shonen, más concretamente desperdiciándolos. ¿Cuántas veces hemos visto que una historia finaliza y decimos ¿qué onda con ese? O con esa, o con este, y qué tal con el otro? Bueno,
vamos con otro punto del por qué considero que Yukinobu es un genio y logró simplificar de una manera excelente el trabajo en cuestión de desarrollo de sus personajes secundarios. Hay mangakas a los cuales le podemos reconocer una estructura narrativa a la hora de abordar sus arcos. Por ejemplo, el más conocido considero que es el de Ichiro Oda en One Piece. Luffy y su banda llegan a una isla de forma pintoresca, conocen la ciudad, se plantea el conflicto, habiendo un malo malote controlando la isla, Luffy se lo pijea, banquete y a otra isla. Bueno, Dandadan tiene su propia estructura narrativa a la hora de abordar los arcos. Todo orbita alrededor de Okarun, Momo y la búsqueda de sus partes nobles, o sea, las de Okarun, no las de Momo. Esto lo lleva a distintos lugares, distintas circunstancias donde la estructura suele ser: Momo y Okarun tienen una pista de los huevos y van al lugar, presentación de personaje, conflicto y pijeo con los aliens o espíritus, desenlace todos contentos. Bien, dicho esto, me quiero centrar en el segundo punto, la presentación de los personajes en cada arco. Es de público conocimiento que si hay algo por lo que siempre se la croman a Dandadan y a Yukinobu Tatsu es por sus pasados tristes, trágicos, pero esto es algo que ya toqué en otro video, así que quiero centrarme en el valor de esto en la historia. Y es que dichos pasados suelen estar protagonizados por un personaje, y esto es importantísimo. Uno solo siendo el principal secundario. Me recuerda un poco a lo que hacía Kishimoto en Naruto, presentación de personajes, pasado trágico, y uno ya empatizaba con ellos y bla bla bla. ¿Cuál es la enorme diferencia acá? Que el enfoque de la historia orbita alrededor de sus personajes y no tanto en su historia. Naruto te presentaba a sus personajes porque quería mostrarte lo complejo que era el conflicto entre las aldeas. En cambio, Dandadan se va por otro aspecto. El autor no te muestra este pasado trágico porque quiere que conozcas cómo funciona el mundo espiritual, sino para que empatices y te fijes más en el personaje. De nuevo, los personajes sobre el mundo donde habitan, en términos de importancia narrativa. Ningún enfoque está mal, simplemente son diferentes, por lo que Yukinobu no es tarado y no pierde tiempo presentándote personajes de más. Solo va con uno y desenvuelve todo el arco en dicho personaje, obviamente acompañado de Momo y Okarun, ya que al fin y al cabo la historia va sobre ellos. Esto parece una tontería, pero al centrarse en tan pocos personajes, uno como lector le es más fácil encariñarse y seguir la historia. El autor no se la complica mucho, desde un comienzo hace su trabajo mucho más ligero y práctico. Pónganse en el lugar del autor, supongamos que mágicamente te dan la oportunidad de continuar la obra de un manga en emisión. Porque, no sé, el autor decide irse de vacaciones y te eligieron a vos. Sí, a vos. Para vos, ¿qué historia sería más complicada finalizar? ¿Una donde ya tengas una infinidad de secundarios, cada uno con su arco de personaje que tiene que ser desarrollado y sus misterios y bla bla bla? ¿O una donde sean muchos menos y que encima ya los tengas con un desarrollo previo? Creo que pueden adivinar cuál sería más complicado de finalizar. A lo que me lleva a que al haber tan pocos secundarios y ya todos teniendo una base sólida construida en cada uno de sus respectivos arcos, y donde literalmente simplemente faltan los cierres de cada uno, porque ya se sabe todo, casi todo de ellos, simplemente basta con, bueno, es un shonen neketsu, así que con que estén presentes dando pelea en la batalla final y ayudando ya basta y sobra. Y reitero, el autor es alguien que ha demostrado varias veces hacer muy buenas batallas. Sumado a esto, creo que hablo por todos que ya tendría un final de al menos un 7 con estos dos comiéndose la boca. A lo que voy, chicos, es que veo que la simpleza de Dandadan le puede otorgar un buen cierre o un cierre perfecto de nuevo a Nulo Mufa. Por las dudas, cabe aclarar, no digo que simplemente con que los personajes secundarios participen en la batalla final ya sea suficiente. Pero es que están prácticamente tan desarrollados por sus respectivos arcos y habiendo abordado sus pasados trágicos que creo que todos nos podemos dar una idea de cómo finalizarlos correctamente. Y no es nada descabellado, ni nada complejo, ni muy difícil. Es algo súper intuitivo. Pero bueno, de nuevo, a Nulo Mufa, estamos hablando de un shonen neketsu. El autor no tiene muchos misterios para cerrar, o muchos arcos de personajes que sí, obvio, hay cosas sueltas. Pero si se lo ponen a pensar, no son muchas, son literalmente un par. Siendo de los misterios más importantes, que es el Dandadan, misterio que sinceramente era innecesario, bajo mi punto de vista. Pero bueno, que el autor lo agregó para dotar de más profundidad a la historia, cosa que por ahí contradice un poco lo que vengo diciendo en el video, así que de nuevo anulo Super Mufa y espero que esto no desencarrile el enfoque de su historia.
¿Qué onda con los aliens? ¿Qué onda con los papas de Ocarun? Y listo, así que no es muy complejo. Ahora momento fanfics, imaginen una batalla final campal entre espíritus protectores de la Tierra de todas partes del mundo, países, culturas, etcétera, etcétera, contra oleadas de alienígenas. Dios, cine, encima con este pedazo de nivel de dibujo. En conclusión, chicos, con esto no quiero quitarle mérito a la historia diciéndole, ay, es más fácil porque el autor no se animó a hacer una obra más a gran escala y con muchos personajes y subtramas y un world. No. Cada autor decide dónde meterse y cómo contar su historia. Y si la cagas, independientemente de qué tan compleja decidiste hacer tu historia, es tu culpa, tu responsabilidad. Punto. Sin más que decir, les deseo un bonito día, tarde, noche, mañana, etcétera. Un abrazo grande, gente. Se me cuidan.